tardes a todos y a todas. Continuando con la grabación de este título tercero de la Constitución de 1978 referente a las Cortes Generales, vamos a ver en este vídeo el régimen jurídico de la denominada Diputación Permanente. Ojo, una de las instituciones más importantes que tenemos, precisamente para dar esa continuidad, para dar esa garantía, para venir a proteger los derechos fundamentales y libertades públicas. Y es precisamente lo que vamos a estudiar. En primer lugar, me vais a permitir una pequeña explicación. ¿Qué es la Diputación Permanente? Ejemplo, estamos en agosto, estamos en enero y en este caso no es obligatorio esa sesión ordinaria de las Cortes Generales, precisamente porque tal y como sabéis, los periodos ordinarios de reunirse las Cortes Generales van de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Y como siempre digo, junio con N, para que no nos equivoquemos. ¿Qué va a significar? Que los meses que no se encuentran comprendidos en esas sesiones ordinarias, ejemplo, enero, julio y agosto, a quien le va a corresponder velar por ese cumplimiento de las Cortes Generales va a ser precisamente a la denominada Diputación Permanente. Pregunta de examen esta institución jurídica precisamente por su importancia. Pasamos ya de lleno a estudiar lo que nos dice la Constitución de 1978. En primer lugar, va a dejar absolutamente claro que va a existir una diputación permanente por cada una de las cámaras. Recordamos, ya que lo estamos viendo, que nos basamos en un sistema bicameral que está compuesto por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Sistema bicameral. En este caso el Senado, la Cámara Alta y el Congreso, la Cámara Baja. Pues en primer lugar lo que nos dice es que va a existir una Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y una Diputación Permanente del Senado. Continúo con pregunta de examen. La composición de la Diputación Permanente. Respuesta completa y repito, respuesta completa, correcta de examen. Mínimo 21 miembros. Por favor, marco muy bien esta primera palabrita. Mínimo 21 miembros. ¿Qué va a significar? Que la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados va a tener como mínimo 21 miembros y la Diputación Permanente del Senado va a tener como mínimo 21 miembros. La Diputación Permanente van a representar precisamente a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. ¿Qué va a significar? Pues que dependiendo del número de escaños, del número de diputados que hayan sacado, van a estar representados en mayor o menor medida en ese mínimo de 21 miembros. A continuación, para que no ofrezca duda, va a dejar absolutamente claro por quién va a estar presidida la Diputación Permanente. Respuesta de examen, pues el presidente de la Cámara respectiva. Por favor, tenerlo absolutamente claro, y aquí os lo he puesto para que lo tengáis muy clarito en esta especie de resumen. La Diputación Permanente del Congreso la preside el presidente del Congreso y la Diputación Permanente del Senado la va a presidir el presidente del Senado. Por favor, con este pequeño esquemita ya tengo mis preguntas de examen. Por favor, título de resumen. Existe una Diputación Permanente para el Congreso y otra Diputación Permanente para el Senado. Cada una de ellas va a tener que estar constituida por ese mínimo de 21 miembros y en proporción numérica. ¿Qué va a significar en representación a esos grupos parlamentarios esa importancia numérica? Pues dependiendo del número de diputados que hayan sacado. Cada una de esas diputaciones permanentes va a estar presidida por el presidente de la Cámara respectiva, lo que nos lleva aquí, al último, al resumen. La Diputación Permanente del Congreso va a estar presidida por el presidente del Congreso y la Diputación Permanente del Senado va a estar presidida por el presidente del Senado. Por favor, toda esta diapositiva, pregunta de examen.
Continuamos con la Diputación Permanente. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Reunirse en sesión ordinaria o extraordinaria en los supuestos contemplados en el artículo 73. El artículo 73 viene expresamente a establecer dos supuestos. El primero de ellos, la aprobación del decreto ley. Cuando en este caso no están reunidas las Cortes Generales, la aprobación de los decretos leyes le va a corresponder, en este caso, la Diputación Permanente. Por favor, lo tenemos en cuenta. Pregunta de examen, decreto ley en esos supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. Pues el Gobierno podrá dictar esas disposiciones provisionales que tienen esa forma de decreto ley y que están prohibidas una serie de materias. Y así repasamos. El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, derechos, deberes y libertades regulados en el título primero. Igualmente, el régimen de las comunidades autónomas y ese derecho electoral general. Pues están prohibidos los decretos leyes para esas materias, pero la aprobación del decreto ley, si no se encuentran reunidas las Cortes Generales, a quien le va a corresponder en este caso, cuando ocurra ese decreto ley, a la Diputación Permanente del Congreso. En este caso, lo tiene que venir a aprobar dentro de esos 30 días siguientes a su promulgación, a su publicación. Por favor, lo tenemos en cuenta y nos repasamos. En este caso, el artículo 86. ¿Cuál es el siguiente supuesto? Pues en los casos de estado de alarma, de excepción y de sitio, en todos estos casos, cuando no se encuentren reunidas las Cortes Generales, a quien le va a corresponder venir a aprobar la prórroga. Ojito con la palabrita que acabo de decir, aprobar la prórroga del estado de alarma va a ser a la Diputación Permanente. Ojo, pregunta de examen del Congreso, si lo recordáis. ¿Por qué? Porque el estado de alarma, quien le corresponde en primer lugar, en este caso aprobarlo, es al Gobierno. Por favor, pregunta de examen. Exactamente igual en relación al estado de excepción, quien lo tiene que venir a aprobar. Si no se encuentra reunido el Congreso, va a ser a su Diputación Permanente correspondiente como sus sucesivas prórrogas. E igualmente con mayoría simple. Por favor, pregunta de examen, mientras que en el estado de sitio le va a corresponder al Congreso y si no estuviese a su Diputación Permanente con esa mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno. Por favor, acabo de hacer un repaso, en gran medida, me quedará alguna cosita, evidentemente, del artículo 86 y del artículo 116. Por favor, pregunta de examen. En todos estos casos en que no se encuentre la Cámara correspondiente que debe de asumir esas funciones, a quien le va a corresponder es precisamente a la Diputación Permanente. En el ejemplo que acabo de poner, del 116 a la Diputación Permanente del Congreso. Continuamos. Dentro de esas funciones también le va a corresponder las facultades que correspondan a las cámaras. Todas esas facultades que en enero, julio o agosto le correspondan de ordinario. Y exactamente igual para garantizar, en este caso, este es nuestro sistema democrático y de defensa de esos derechos y deberes fundamentales, pues les va a corresponder velar a la Diputación Permanente por los poderes de las cámaras cuando no estén reunidas. En los casos en que hubiesen sido disueltas o hubiese expirado su mandato. Por lo tanto, aquí no estamos ya dentro de enero, julio y agosto. Aquí estamos en dos casos distintos. Esos dos casos distintos es cuando hubiesen sido disueltas y, por lo tanto, estamos pendientes de la celebración de elecciones generales. Repito, disueltas las Cortes Generales, continúan con su función la Diputación Permanente, tanto del Congreso como la Diputación Permanente del Senado, o hubiese exactamente igual expirado ese mandato de 4 años del Congreso y del Senado. Pues va a corresponder velar por los poderes de las cámaras cuando no estén reunidas. Por favor, pregunta de examen.
Continúo con la Diputación Permanente. Nos dice en los supuestos anteriores que expirado el mandato o en caso de disolución, la Diputación Permanente seguirá ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Por lo tanto, nos lo deja absolutamente claro que si hubiese expirado ese mandato de 4 años o si hubiesen disuelto las Cortes Generales, siguen existiendo y ejerciendo sus funciones la Diputación Permanente. Pregunta de examen. ¿Hasta cuándo? Pues hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Y lo relacionamos con el punto 7. Reunida la Cámara correspondiente, es decir, Congreso y Senado, pues ahora ya la Diputación Permanente del Congreso y la Diputación Permanente del Senado dará cuenta al Congreso o al Senado de los asuntos tratados y de las decisiones que se hayan adoptado. Por favor, todo pregunta de examen, lo tenemos en cuenta. Por lo tanto, a título de resumen, la Diputación Permanente en enero, julio y agosto, o expirado el mandato, la disolución de las Cortes Generales, viene precisamente a realizar una serie de funciones. No se extinguen las Cortes Generales y se vuelven a crear cuando hayamos votado los españoles al Congreso y al Senado. No se trata de eso y eso no tiene ningún sentido. Se trata de venir a crear una institución jurídica constitucional porque viene establecida en la Constitución que va precisamente a velar por las funciones de las Cortes Generales durante esos periodos en que no hay sesión ordinaria o durante el expirado del mandato o la disolución del Congreso y del Senado. Con esto es suficiente. Nos vemos en el siguiente vídeo de Cris Sabe. Un abrazo para todos y para todas.